Bueno, hermanos, hoy vamos a ver lo que es el principio de la paciencia. Hemos visto la entrega y la renuncia y aprendimos que Dios es el dueño de todo y nosotros mayordomos fieles. Después vimos otro principio que es el contentamiento y hoy vamos a ver el principio de la paciencia. Alguien que me ayude, por favor, en Proverbios 21:5, por favor, en leerlos, que está en la pantalla. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y el siguiente proverbio, por favor. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Amén. Sabemos que los proverbios no es un libro de promesas, es un libro de principios, es un libro de consejos, son los consejos y pensamientos de Dios para nuestra vida. Por ejemplo, en el Proverbios 21:5 leímos que los pensamientos del diligente, otra traducción dice los pensamientos del cuidadoso, ciertamente tienden a la abundancia, mas los que se apresuran alocadamente, de cierto van a la pobreza. Los pensamientos del cuidadoso seguramente van a la ganancia, a la abundancia, y los que quieren hacerse ricos muy rápido, comúnmente, van a la ruina, van a la destrucción. A veces cuando tenemos un negocio queremos invertir y hacemos presunción del futuro por nuestra impaciencia. Uno tiene que ser paciente al comprar. Actualmente hemos cambiado la cultura del ahorro por el consumismo. Compramos a meses sin intereses, compramos ahora y pagamos después, más sin en cambio uno debe de ahorrar ahora para comprar después. Hemos cambiado las culturas. Y compramos ahora y para pagar después cuando ni sabemos qué pasará con la economía del país. Y a veces cuando, en otras clases, cuando decía eso, cuando no sabemos qué pasará con la economía del país, a veces los hermanos piensan que eso es muy lejano, eso no es tan real. Pero una pandemia nos demostró que sí es real. De la noche a la mañana, ¿cómo puede cambiar la economía de los países y a nivel mundial? El falso Dios del crédito lo único que genera es una esclavitud financiera. Por eso debemos ahorrar ahora y comprar después y no comprar ahora para pagar después. Cuando vemos cómo actuaban nuestros antepasados, ellos no compraban a crédito, eso era una realidad, sino tenían esa cultura de ahorro. Ellos entendían el beneficio del ahorro y de la paciencia. Por eso surgieron frases como, lo tengo guardado en el colchón. Hoy en día ya no se dice eso, ¿verdad? Pero para ahorrar uno necesita ejercer la paciencia, ejercer la paciencia. Tú no puedes ahorrar siendo impaciente. Eso no se puede hacer. Tú necesitas ejercer la paciencia para ahorrar. Quiero poner un video ilustrativo. No es necesario que los centros comerciales todos los productos que un mundo más humilde está produciendo y desgastándose la vida en producirlo a bajo costo, y los que tienen la capacidad para comprar están consumiendo sin saber que hay mucho sacrificio, mucho dolor, mucho sufrimiento en la manufactura de esos productos a bajo costo para que ellos puedan consumirlos en tiendas departamentales de un mundo muy cosmopolita, ¿no? Gracias, hermano Carlos. Si me permite. Adelante, hermano. Yo soy economista y lo digo a mucha honra. Esto no es más que el reflejo del sistema capitalista en el que vivimos, el neoliberalismo, y que propicia el consumismo a crédito. Ahí tenemos el programa del Buen Fin y muchas otras conductas a las que el consumidor pues cae en la estrategia comercial del capital. Y queramos o no, pues somos un país que en vías de desarrollo vive precisamente del crédito, a pesar de que no es muy aconsejable
en drogarse, muchos se han hecho de sus cosas a través del crédito, a pesar de que se pagan altos intereses y una serie de cosas producto del sistema económico capitalista en el que vivimos. Eso hay que reconocerlo. Es mi comentario. Gracias, hermano. Y eso es lo que nos han hecho creer, ¿no? Por eso vamos a la luz de la Biblia, ¿qué es lo que está diciendo Dios acerca de todo esto? Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más? En el video vemos... Así, adelante, hermano. Adelante, hermano Franklin. Bueno, yo solamente pues quiero decir que esto es lo que la Biblia también nos dice, que los ojos son los que nos van a llamar la atención todo lo que vemos, ¿verdad? Y bueno, a cualquiera le llama la atención, ¿no? El ver que se compran muchas cosas bonitas, que hay muchas cosas que disfrutar en esta vida de lujo, de aparente bienestar, y entonces cae uno a veces en la tentación de comprar alguna cosa como toda la gente, ¿no? Así es, hermano. Hay unas personas que padecen de aniomanía. Aniomanía son esas personas que compran compulsivamente, como las del video. Carecen de paciencia, de dominio propio. Ellos quieren las cosas ya, las quieren ahora. Y en esa nueva cultura de consumismo que estamos inmersos, que nos hacen creer que necesitamos siempre lo nuevo, lo moderno, y lo que tenemos ya nos sirve para que sigamos comprando consumismo, pero atrás de ello hay cosas que están sucediendo como lo que vimos en el video. Nos están condicionando para que sigamos en un juego de comprar y ser esclavos y de ellos y ser dependientes de ellos. Las cosas son más desechables, solo es de un uso. Hoy en día las hacen que ya no duren tanto tiempo como antes, y si dura, va a valer más. Entonces nos están condicionando. Ahora, las pruebas y dificultades en nuestra vida van desarrollando ese carácter sólido, hablando de esa paciencia, maduro, nos ayudan a que seamos fuertes. A veces estamos en esas situaciones difíciles y queremos salir del problema rápido, como arte de magia, pero quizá eso no es lo mejor para nuestra vida. Es importante no tratar de salir rápidamente de las dificultades. Es vital pasar ese proceso para lograr la sanidad, hablando de esa paciencia. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, la palabra de Dios dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La palabra para paciencia en este versículo viene del griego huponé, que significa resistencia, aguantar alegres, aguantar esperanzando o esperanzados. Habla de una consistencia, una constancia, perseverancia, y se traduce como soportar bajo la presión o permanecer bajo presión. Esa es la paciencia que habla Santiago. Uno tiene que ser paciente, pero en esas pruebas resistir, aguantar, soportar, perseverar. Uno tiene que evitar cualquier esquema para hacerse rico rápidamente. Uno tiene que esperar el tiempo perfecto de Dios, y a eso le llamamos el kairos. El kairos, que es el tiempo oportuno y perfecto de Dios. Uno no tiene que buscar las soluciones inmediatas, no existe. Uno tiene que ser paciente. El Salmo 41, el salmista decía: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cómo tiene uno que esperar? Con paciencia. Orar mientras esperamos. El doctor Adrian Roger él dio un ejemplo un día. Dice que se le acercó un joven y le decía: pastor, quiero hacer un negocio con usted, y le platicaba del negocio, y él decía: mañana te contesto. Y este joven: no, debe de ser ahorita, porque las oportunidades son ahorita.
No, 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 dame unos días y yo te contesto. Y ese joven insistía y el pastor decía, entonces mi respuesta es no, porque si tú no me permites orar a Dios para ver si viene de Dios o no, eso quiere decir que no viene de Dios. Dios siempre quiere que oremos, que le oremos a Él, que lo consultemos a Él para que tomemos las mejores decisiones. Y si alguien no te deja orar, seguramente eso no viene del Señor. ¿Cuánta gente no se metió en problemas financieros en la recesión de los años 94 o 96 cuando hubo la devaluación del peso? ¿Cuánta gente no perdió sus bienes o algunos hasta se suicidaron? Aunque eso es parte de la historia, nosotros estamos propensos a una recesión. ¿Por qué lo digo? Por, por el tema de el ahorro, por el tema del ahorro que vamos a ir entrando. Pero antes de entrar en el ahorro, me gustaría preguntar, ¿qué aprendieron de esta historia de Ricardo Rápido y Pedro Paciente? No sé si lo pudieron analizar, aunque sea un poco, de Ricardo Rápido y Pedro Paciente. De pronto, que es tremendo tener paciencia y no un producto, solo por tener las ganas de tenerlo ya, por la inmediatez. Cuando hay una estrategia, un planteamiento, además se pueden alcanzar unos logros que en el futuro multiplicarán nuestras oportunidades, porque pasa un consumidor a un ahorrador con una capacidad y un historial crediticio envidiable. Y 30 años después, uno puede haber hecho una compra o tremendamente alto estándar económico, porque ya una capacidad de ahorro. Este tipo bueno, yo me doy a mí mismo, felicito por tener la oportunidad de haber visto esto, porque pues he vivido las dos etapas. Lógico que la más desgastada, la de que se endroga y que tarda para pagar. Entonces, hoy sé que si tuviera que ingresar a un crédito, haría lo posible por empezar a pagar mucho más rápido para salir mucho más pronto de eso, porque entendí o aprendí con esta lección que el pago de intereses es lo que más genera, y si uno puede ser agresivo en los pagos, rápidamente va a salir de ese bache. Gracias por el tiempo. Gracias, hermano. ¿Alguien más que pudiera compartir qué aprendió sobre esta historia? Hay que tener cuidado, paciencia, para poder analizar todas las implicaciones de tomar una decisión prematura, y muchas veces al tomar una decisión prematura parece ser que se obtiene lo mejor. Sin embargo, muchas veces se paga mucho más por lo que aparentemente es lo mejor, cuando en ocasiones el hacerlo concienzudamente, con tranquilidad, con paciencia, puede uno irse por algo de menor valor y después cambiarlo por algo de mayor valor. Incluso pues algunas cosas como esa yo las he hecho, ¿no? Se trata, por ejemplo, de que a veces compro un coche, pero me gusta otro coche, pero me quedo primero con un coche y al tenerlo, pues después ya lo utilizo como un enganche, y ya la diferencia lo ocupo para comprar un mejor coche. Pero es cuestión de analizar cuáles son las implicaciones que se tienen si uno se apresura, y muchas veces es pues traumática para muchas personas. Esto los conduce a que queden en la quiebra muchas veces porque no hayan cómo encontrar dinero suficiente para pagar un crédito, ¿no? Así es, hermano. Por ejemplo, en esta historia vemos que los dos empiezan con un crédito. Los dos quieren la casa de sus sueños, pero Ricardo Rápido quiere comprarla en la primera opción, la casa de sus sueños, pero Pedro Paciente primero compra una casa conforme a sus posibilidades. Entonces, conforme a sus posibilidades, esa casa valía $66,000, redondeando, ¿no? Y Ricardo Rápido, su casa de sus sueños costaba $101,000. Los dos dan un anticipo de $10,000
Ricardo Rápido ahora tiene una deuda de $91,000, pero Pedro Paciente $56,000. Los dos empiezan con 30 años para pagar con la misma tasa de interés y los dos empiezan a pagar el mismo pago mensual, $700. Ricardo decide comprar una casa más grande, esa casa de sus sueños, pero Pedro Paciente una casa más chica, teniendo así un margen para cualquier imprevisto. Y esto es importante. Uno tiene que comprar en esa compra inteligente con un margen, siempre un margen. Ricardo Rápido no tiene ya margen. Si llega una enfermedad, difícilmente la va a poder suplir porque no tiene un margen. Entonces va a recurrir a otro crédito y se va a inundar poco a poco en deudas. Pedro Paciente decide dar $700 por esa cuota. Es más chica, pero él decide dar más para salir más rápido de esa deuda. Entonces, Ricardo Rápido empieza con su deuda de 91,000, Pedro son 56,000, pagan los dos $700 mensuales, pero la deuda de Ricardo, el interés de esa deuda va a ser $644 de interés y solo va a dar a capital $55, prácticamente muy poco, casi nada. Entonces en su primer mes tiene un activo de $10,000 porque él da un anticipo y los $55 que van al capital. Pero Pedro Paciente, como tiene una casa más chica, una deuda más chica, está dando lo mismo, pero su interés es casi la mitad, $399, da a la deuda o al capital $300 y ahora tiene un activo de $10,300. Seguimos. 10 años después de esa misma deuda, Ricardo sigue teniendo una deuda de $80,000, es decir, solo ha dado $20,000 a la deuda en 10 años. Su interés en 10 años sigue dando más de la mitad, $572 de interés, y solo está dando al capital $127, o sea, muy poco todavía, y en 10 años. Pedro Paciente ahora tiene una deuda después de 10 años de esa casa más chica, $695, prácticamente el siguiente mes la liquida. Ahora tienen 10 años el interés de $5 prácticamente y a la deuda solo debe $695 y tiene un activo de $66,000, 3 veces más que Ricardo Rápido. A pesar de esos 10 años, Ricardo Rápido, él todavía debe esos $80,000. Esa es la trampa económica, que él dio $84,000 por una casa de $100,000 y realmente le está pagando como un alquiler, como si estuviera dando un alquiler a esa casa. Totalmente ventajoso, eso lo vemos claro para el consumidor, pero no es ilegal, porque así él hizo el contrato. Y esto se da en préstamos altos como una casa o un auto. Su tasa de interés sigue siendo alto, pero Pedro Paciente ahora ya termina de liquidar su casa. Entonces aquí empieza lo que es la compra inteligente. Bueno, desde el principio la compra inteligente, pero dando seguimiento a esos 30 años, Pedro Paciente coloca todo el dinero de su casa que acaba de liquidar, que fueron los $66,458, como un anticipo y toma el resto como una hipoteca para pagar otra vez por 30 años para la casa de sus sueños. Pedro Paciente decide dar $700 porque su cuota es más chica, pero él decide dar más para salir más rápido de la deuda. Entonces, para la casa de sus sueños va a deber $34,000. Dando la misma cantidad de $700, va a dar de interés $244, pero a capital va a dar aún más que Ricardo Rápido, $455. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿Qué pasa durante otros 5 años después? O sea, para Ricardo Rápido ya pasaron 15 años con la misma casa, Pedro Paciente va 5 años con la segunda casa
Y Ricardo Rápido sigue debiendo $70,000 en 5 años, dando la misma cantidad y sigue dando intereses altos y sigue dando poco a capital y ahora tiene un activo de $30,000 en 15 años. Pedro Paciente prácticamente en 5 años dando esa capital y el mismo pago mensual, ya terminó de pagar la segunda casa, que prácticamente la segunda casa que viene siendo una casa que es la casa de sus sueños, que al principio él quiso. Termina de pagar la deuda de su segunda casa que es esa casa de sus sueños, pero Ricardo Rápido sigue debiendo $30,000 con un alto interés. Al final de los 30 años que los dos se propusieron, Ricardo Rápido por fin paga su casa de sus sueños con 117,000 de pérdida de interés. Es decir, pagó 2 veces esa casa. Pedro Paciente por 30 años, él tiene la casa de sus sueños, pero pagando un interés de $35,000, casi $36,000, pero ahora tiene esa casa de sus sueños y siguió ahorrando por 15 años y ahora tiene $239,000, que en total en activos, contando la casa, tiene $340,000. Al tener una actitud de impaciencia y querer las cosas rápido, tiene un costo alto. A Ricardo le costó una pérdida de $117,000 de interés hipotecarios por su impaciencia. Y Pedro Paciente solo pagó $35,000 y pudo ahorrar. Aparte de una casa, pudo ahorrar. La diferencia entre los dos es paciencia. Paciencia al comprar. Y aquí entra en juego el factor tiempo. Tiempo. No queremos sufrir el factor tiempo, no queremos sufrir esa espera. Queremos las cosas ya. No sé si quieran comentar algo más o continúo. Y ahora vamos a ver lo que es el principio del ahorro. El principio del ahorro. El ahorro es parte de la vida de un hombre sabio. El ahorro es parte de la vida de un mayordomo fiel, porque cuida los intereses de su amo. Quiero dar algunas estadísticas. Aproximadamente la mitad de la población dice ahorrar según la INEGI y la Bolsa de Valores. El 63.2% usa métodos informales como tandas, préstamos familiares o efectivo en casa según para ahorrar. Y solo el 4.6% ahorra de manera formal e intencionalmente. Estamos hablando utilizar algún instrumento para invertir, o utiliza una cuenta bancaria, o tiene un plan de ahorro con alguna aseguradora, ¿no? El 4.6% de la población. Vivimos en un contexto o en una cultura de no ahorrar. Eso nos da luz. La INEGI nos está diciendo que vivimos en un contexto de no ahorrar. Pero en la Biblia nos muestra que es importante el ahorro y debemos ahorrar siendo como mayordomos fieles o administradores fieles. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tesoro precioso aceite hay en la casa del sabio, hay en la casa del inteligente. Mas el hombre insensato, insensato se traduce también como necio. El hombre necio todo lo disipa, todo lo desperdicia, todo lo malgasta. En esta nueva sociedad de consumo, precisamente en Latinoamérica, se nos presiona para que adoptemos un estilo de vida que vaya de acuerdo a nuestra posición social. Y ante esa sociedad, el mundo determina su identidad mirando lo que tenemos. Es lo que habíamos comentado hace 8 días, ¿no? La casa que tienes, el auto que tienes, hasta lo que vistes. Y eso va trayendo problemas de insatisfacción personal, como divorcios, hablando acerca solo del punto de finanzas, deudas personales,
estrés, inseguridad. Y uno tiene que aprender a vivir con lo que Dios te está permitiendo tener y con base en eso aprender a ahorrar. Por ejemplo, en Génesis 41, del versículo 29 al 36, vemos esa historia o ese relato bíblico de José y el sueño de Faraón. Si alguien me quiere acompañar a darle lectura a Génesis capítulo 41, versículos del 29 al 36, vamos a sacar algunas verdades que debemos aprender acerca de este relato con base al tema que estamos estudiando el día de hoy. Génesis capítulo 41, versículo del 29 al 36, por favor. Aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y júntese toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Amén. Gracias, hermano. Con base a este relato y lo que acabamos de leer que nos hizo favor el hermano Carlos, yo quiero hacerle una pregunta. ¿En qué momento tenía que ahorrar José, según lo que acabamos de leer? ¿En la abundancia o en la escasez? ¿O en los días malos o en los días buenos? ¿En qué momento tenía que ahorrar José, según este relato? En la abundancia. ¿Por qué, hermano? Porque al tener suficientes alimentos, se pudo tener un inventario y controlar todo lo que iban acumulando para irlo distribuyendo en 7 años que iba a haber de sequía o de 7 años de padecimientos, de resequedad o de no tener, de hambre más bien. Entonces yo creo que fue muy sabio el hecho de que en los tiempos de la abundancia haya surgido la previsión de parte de José, aconsejando al faraón de ahorrar y llenar los graneros para ir distribuyendo y vendiendo los alimentos que iba a necesitar la población durante los años malos. Así lo comprendí, hermano. Muchas gracias, hermano. Es en la abundancia lo podemos ver, ¿verdad? En los momentos de escasez o en los tiempos de crisis es difícil porque ya estás en el problema. Por ejemplo, cuando estábamos recién en la pandemia, donde no se sabía cómo enfrentar y no sabíamos qué iba a suceder, la gente no estaba ahorrando, o sea, hablando en términos general, ¿verdad? Era al revés, la gente estaba utilizando el ahorro previo, lo que había ahorrado, se estaba gastando su ahorro. Muchas veces queremos ahorrar cuando ya están los problemas. Tenemos que ahorrar más cuando hay abundancia. Y abundancia nos referimos cuando hay de sobra de lo que comúnmente ganamos. A veces definimos la abundancia comparándonos con otro que tiene un nivel diferente a nosotros o más alto. No. La abundancia es cuando tú estás ganando más de lo que comúnmente ganas. A veces si subimos de puesto en nuestro empleo, no pensamos en seguir gastando igual y lo que sobre, hablando de la abundancia, sea para ahorrar. No, comúnmente pensamos ya tenemos dinero extra, tenemos para gastar más y seguimos gastando más conforme al sueldo.
Y ese es un error común que hacemos cuando alguien aumenta o mejora su puesto. Pensamos que si gano más, entonces gasto más y no debería de ser así. Si gano más, es para ahorrar más. En la vida siempre habrá tiempos de abundancia, pero también habrá tiempos de escasez. Y los hermanos que tienen más experiencia que nosotros nos podrán confirmar que eso es cierto, que hay veces en la vida que hay abundancia y hay veces en nuestra vida que sufrimos escasez. Es parte de nuestra vida y son cosas inevitables. Por ejemplo, un estudio de algún instituto bancario reportó que cada 5 años las personas están más propensas a utilizar el crédito porque estarán en algún problema financiero. O sea, los bancos saben que cada 5 años aproximadamente puede sufrir un problema financiero. Por eso todo el tiempo nos bombardean de créditos, 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 porque ellos lo único que no saben es qué momento será en cada persona, pero ellos saben que vas a sufrir un problema financiero. Si uno ya sabe que habrá momentos de crisis financieros en nuestra familia, la pregunta sería, ¿qué deberíamos hacer? Pues yo creo que prepararnos, estar listos para ese momento, como le pasó a José. Él se preparó. Y el texto, y nos va diciendo, por ejemplo, en el versículo 33, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Las virtudes que nos pueden defender en momentos así de crisis entre la abundancia y la escasez es la prudencia y la sabiduría. El texto nos enseña un varón prudente y sabio. Si no eres prudente en la abundancia, si no eres sabio en la abundancia, vas a cosechar lo que sembraste en los tiempos de escasez. En la abundancia uno debe de ser prudente, debe de ser sabio. Y ahí entra el ahorro y la paciencia que estamos estudiando el día de hoy. Dios les había dicho que iban a tener una gran abundancia, dice el texto, pero había un propósito de esa abundancia de Egipto. En nuestras vidas la abundancia también tiene un propósito. No es nada más por nuestro esfuerzo, sí es parte del proceso, pero hay un propósito. Yo le aseguro que el propósito de su abundancia no es acumular, porque el acumular va acompañada de la avaricia y Dios está en contra de la avaricia. Hay un propósito claro que Dios te está permitiendo tener abundancia. Y seguimos viendo del versículo 35 al 36. Dice el texto, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón. Vienen varios paras aquí y vemos el propósito y el objetivo. Para mantenimiento de las ciudades. La abundancia era en ese tiempo para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Nos va enseñando que hay un objetivo en la abundancia de Egipto. Número 1, mantenimiento de la ciudad, y eso está hablando de una sobrevivencia en el futuro. El ahorro nos sirve en los momentos difíciles para sobrevivir. El problema es que cuando no tenemos ahorro y vienen los problemas que ya vimos que siempre vamos a tener en algún punto de nuestra vida, hacemos uso del crédito y entonces nos empezamos a endeudar. Y cuando tú tienes un ahorro, no te endeudas porque haces uso del ahorro de ti mismo. El texto también dice para guardarlo, pero este guardar no es acumular, era un guardar como previsión para la escasez, un ahorrar para los momentos difíciles. Había un propósito. Y vemos también en este relato que hay una promesa, y la promesa de Dios era, si hacen esto, el país no perecerá de hambre. Y ahí demandaba obediencia.
Tus ahorros deben de tener un propósito. Y más adelante diré algunos ejemplos que pueden ayudarnos acerca de algunos propósitos. También vemos otro ejemplo en Proverbios, capítulo 6, versículo del 6 al 11. Si alguien que sea tan amable de leerlo, por favor. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El texto utiliza varios textos o acciones o actitudes que debemos de tomar. Él empieza diciendo, ve, mira, sé sabio. Habla de una actitud que debes de observar. Y en este caso nos dice observar este animalito que prepara. Esta palabra de preparar es ahorra en el verano su comida y recoge, dice. La hormiga prepara, ahorra cuando se puede ahorrar. No ahorra todo el tiempo, sino cuando puede ahorrar. Cuando es en el buen tiempo. En los tiempos buenos, con el objetivo que cuando no pueda hacerlo, sobreviva de lo que ya ahorró. Ese es uno de los propósitos del ahorro, para sobrevivir en el futuro, en los momentos difíciles. El texto dice que recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Ella va a sobrevivir de lo que ya ahorró. Vendrá el tiempo de escasez también para el animalito. Y el animalito sabe, y vemos cómo Dios va creando también su creación con sabiduría. Porque ese animal sabe que vienen los momentos de escasez y se prepara. Y si no tiene para prepararse para ese tiempo, estarás en dificultades. Si no has o no preparas para los momentos difíciles, estarás en dificultades, o estaremos, mejor dicho, en dificultades. Observamos en la palabra de Dios por lo menos 3 tipos de ahorradores. Por ejemplo, quiero describir o empezar a describir los de rojo, ¿no? El primer ahorrador del lado izquierdo ahorra menos de lo necesario y la Biblia le llama necio. Proverbios 21, 17. Si alguien le quiere dar lectura, por favor, Proverbios 21, 17. Y alguien que pueda ir buscando cada texto cuando sea necesario lo pueda leer, por favor. Así es, hermano. No sé qué traducción utilizó, hermano. Reina Valera 60, no, ¿verdad? Sí. No, pero está bien, gracias, hermano. Por ejemplo, la Reina Valera 60, aquí ya le encuentro, dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El versículo 20, que lo leímos hace rato, pero en la última parte dice, mas el hombre insensato todo lo disipa, mas el hombre necio todo lo disipa. Entonces, el que ahorra menos de lo necesario, la Biblia le llama necio. Y ese es, otros lo conocen como el derrochador, que todo se gasta, todo se disipa. Y ese hombre tiene falta de dominio propio, falta de paciencia al ahorrar. ¿Por qué es derrochador o por qué es despilfarrador? Por ese descontento en el corazón, por esa falta de dominio propio, por esa falta de paciencia al ahorrar. En este texto que leyó el hermano Abner, que dice en la última parte, vino y ungüento, en ese tiempo eran los placeres de ese tiempo, eran los placeres.
Quien gastaba en vino y ungüento era la persona que se daba una buena vida. Esta persona que se le llama necio, le gusta la buena vida. Con eso en mente, este proverbio nos está enseñando que las personas que aman la buena vida, entonces empiezan a descuidar ciertas responsabilidades. Vive por encima de sus medios y no lo que puede obtener o gastar. Hace 8 días vimos que las personas que están viviendo constantemente en el alto nivel, en un nivel más alto de lo que ellos están viviendo. Y estas personas son los que quieren vivir en ese alto nivel. Una ironía de estas personas es que compran cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a la gente que ni siquiera le cae bien. Es una ironía. Se justifican diciendo, todo el mundo tiene el último celular. Todo el mundo tiene esa pantalla 4K o 8K curveada, ¿verdad? Es que mis amigos tienen, entonces debo también tener lo mismo o mejor que ellos. Caen en la trampa y viven compitiendo con cierta envidia. Uno debe de aprender a distinguir para qué realmente me alcanza. Si no puedo comprar ese auto, entonces no lo compro, porque no me alcanza. Si no puedo comprar esa casa, entonces, como vimos en el ejemplo, no lo compro, porque no me alcanza. Si no puedo comer en ese restaurante, entonces, pues no voy a comer porque no me alcanza. Y eso habla de un dominio propio. Suena fácil, ¿verdad? Simplemente, pues no lo hago ya. Si nada más eso, si nada más fuera así, pues no lo compro, no lo tengo. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Es difícil de hacer, pero ¿cómo nos cuesta trabajo aplicarlo? Porque eso es una verdad. Porque se necesita dominio propio, se necesita paciencia, se necesita contentamiento y realmente ejercer la mayordomía y no actuar como dueños. Ahora, del otro lado, el otro extremo es una persona que ahorra más de lo necesario. Esa persona también la palabra de Dios le llama necio, pero también le da otra palabrita que también le dice idólatra. Es un necio, pero también es idólatra. Esta persona quiere guardar todo lo que pueda, haciendo presunción del futuro, y empieza a planear, pero su planeación no se encuentra Dios ahí. Es codiciosa y nunca se sacia, quiere más y más. Es avaricioso, carece de la sensibilidad hacia con los demás, porque siente que pierde si da. Cree que él se lo ganó con su esfuerzo y difícilmente es generoso genuino. Es importante esto. Difícilmente es generoso genuino, porque hoy en día hay mucho filántropo, pero su intención no es ser generoso, sino obtener un bien o un beneficio. Por eso le digo generoso genuino. La avaricia, la palabra de Dios le llama idolatría. Alguien que me ayude con Colosenses capítulo 3, versículo 5, por favor. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Ahí encontramos que dice, y avaricia, que es idolatría. Por eso este extremo, el que acumula, se le llama el acumulador, porque todo quiere guardar, el dinero más, y quiere más, y quiere más. Cae en esa idolatría. ¿Eres esa persona, hermano? ¿Eres acumulador? Le quiero hacer algunas preguntas para que usted pueda descubrir qué es lo que está pasando en su interior. Cuando tú pierdes algo, ¿cómo reaccionas? ¿Te enojas? ¿Te frustras porque no lo encuentras? Cuando alguien te defrauda con algún dinero, ¿cómo reaccionas?
¿Quieres que caiga fuego del cielo y sea consumido? ¿O eres las personas que oran pero dicen, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? Cuando no logras el dinero que pensabas, ¿cómo reaccionas? Cuando otros tienen éxito financiero, ¿cómo reaccionas? ¿Con envidia o quieres competir y demostrar que también puedes comprártelo? ¿Violas normas y dañas relaciones por causa del dinero? Es decir, relaciones con la familia, por ejemplo, la herencia. ¿Violas normas qué tal con el pago de impuestos? ¿Cómo está el pago de impuestos? El IVA, el ICR, la aduana, etcétera. ¿Los evades o te justificas diciendo, es que es una estrategia financiera? ¿O los pagas? Cuando eres generoso, eres de tal forma desinteresado, es decir, no esperas nada a cambio. ¿Qué haces con el dinero? ¿Para ti o es para compartir también? ¿Qué tanta ansiedad genera en ti el tener algo nuevo, novedoso o algo que quieres? ¿Qué tanta ansiedad te genera? La ansiedad es ese pensamiento que te está controlando, quizá te quita el sueño, tienes estrés, preocupación, falta de paz, irritación, es esa ansiedad. Todo esto es probablemente porque tu corazón piensa que la vida está en los bienes, está en los bienes. Pero hay otro tipo de ahorrador y ese es el ahorrador bíblico. Esa persona ahorra lo necesario. La Biblia le llama el mayordomo fiel, el mayordomo sabio. El Proverbios 21:20, que es el que hemos leído, dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, del sabio. El mayordomo fiel se le llama sabio cuando ahorra. Es interesante que la Biblia asocia el ahorro con la sabiduría. La Biblia asocia el ahorro con la sabiduría. Lo vimos en Proverbios capítulo 6 con la hormiguita. Lo vimos con José. Nosotros ahorramos para los momentos difíciles. Y en esta cultura el ahorro lo hacemos mal. Ahorramos cuando no tenemos para ahorrar. A veces queremos ahorrar cuando ya no tenemos para ahorrar. Uno tiene que ahorrar cuando tiene en la abundancia, no cuando no tenemos. Pero cuando no nos va bien, queremos gastarlo. Y es ahí donde uno debe de ahorrar para los momentos difíciles. ¿Por qué ahorrar? Santiago capítulo 4, versículo 13, nos enseña que no sabemos qué va a pasar el día de mañana, porque no sabemos lo que pasará el día de mañana. Y recordemos que uno es previsor, pero Dios es proveedor. Uno es previsor del futuro, pero Dios controla el futuro. Ahora, nosotros tenemos que ahorrar, o el mayordomo fiel tiene que ahorrar con objetivos o metas en la vida. Por ejemplo, algunos ejemplos podríamos decir que uno puede ahorrar para un plan emergente. Ese plan emergente nos ayuda para los momentos difíciles, en los momentos de enfermedad, para los chequeos de salud, para los imprevistos. El autor nos enseña que mínimo tendríamos que tener un plan de emergente de 5,000 pesos. Ese es el más inmediato, que por lo menos te saca de una enfermedad básica, 5,000 pesos. Pero Dave Ramsey, él decía, y cito, que el plan de emergente debe de ser un gasto total mensual por 6. Es decir, si ganamos, para hacer números rápidos, si ganamos mensual 10,000 pesos, deberíamos tener ahorrados para un plan emergente 60,000 pesos. Ese es un plan emergente, no un ahorro, un plan emergente. Y ese va a ser para los momentos difíciles. Porque entonces, como se decía, cuando venga el momento difícil, tú sacas de ese plan emergente, pero ya no pides prestado o ya no te endeudas, sino tú te pides prestado. Sales del problema y ahora poco a poco, otra vez alimentas ese plan emergente para tener esos 6 meses. ¿Por qué nos ayuda el plan emergente? Si te quedas sin trabajo, por lo menos tendrías 6 meses para sobrevivir con el mismo estilo de vida y buscar un trabajo que te guste. El problema es que perdemos el trabajo,
tenemos deudas y no tenemos mucho tiempo para buscar un trabajo con paciencia. Entonces, obtenemos un trabajo el que sea, porque estoy endeudado, porque estoy ahogado, necesito pagar. Y entonces entras a un trabajo que no te gusta, estás descontento, hay estrés. Y eso nos facilita cuando tenemos un plan emergente, planear mejor la situación. Otro ejemplo sería ahorrar para para la educación de los hijos, para un proyecto de vida, llámese negocio, para la edad madura, para retirarnos dignamente. El único que se va a hacer cargo de uno mismo en nuestra vejez eres tú de joven. Entonces, si preparas para la edad madura, desde ahorita, si eres joven, te va a ayudar mucho en el futuro. Ten un plan emergente en ese ahorro a corto plazo, pero también el ahorrar nos ayuda a combatir el materialismo. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, creo. Nos ayuda a combatir el materialismo porque, como vimos en el video, estamos en esa sociedad del consumista, del materialismo, de poseer cosas. Y cuando tú ahorras, ya no vas a tener dinero para esas cosas porque estás ahorrando. Uno debe de comprar por necesidad, porque lo necesitamos. Y también porque tienes el recurso. Si no tienes el recurso, ejerces paciencia, juntas y después compras. No compres solo porque está en oferta, como hemos dicho. Eso produce un sentido de urgencia para comprar ya. Como está en oferta, te produce un sentido, se va a gastar, se va a acabar, necesito comprarlo ya y te apresuras a comprarlo. Y quizá no lo necesitabas. Siempre habrá ofertas, hermano, pero no siempre tendrás dinero. Esa es la diferencia. Hoy más que nunca uno debe de ser cuidadoso. Cada vez será más complicada la situación porque es bíblico también. Cada vez será más complicado. Y si ya tenemos toda esta información que tenemos que ahorrar para los momentos difíciles y cada vez va a ser más difícil, uno tiene que prepararse. Hay más incertidumbre financiera mundialmente. Antes era local, ahora es mundial. Uno debe de aprender a vivir con un margen. Tú gastas, pero tienes un margen que no te va a afectar lo que compras. Compras, pero no te desordenas. No desordenas las otras áreas que lo vamos a ver en el plan de control de gastos, las otras categorías o las otras áreas de tu vida. Pero lamentablemente, como latinos, a veces al comprar, actuamos como suicidas. Compramos sin margen, pensando que nunca va a pasar nada y gastamos todo lo que tenemos. Y cuando viene el problema, nos metemos en serios problemas. Vivimos casi siempre al límite. Por eso di algunas estadísticas que casi no ahorramos. Y es bíblico el ahorro. Y ese es un grave error y falta que como creyentes estamos teniendo. Y me incluyo yo también, por supuesto. Claves para el ahorrar. Elabora un plan de control de gastos. Ya casi lo vamos a ver ese tema. Gasta menos para ahorrar más. Ahorra intencionalmente. Si yo ahorro cuando me sobra, honestamente, hermanos, difícilmente me va a sobrar, casi nunca sobra. Tú tienes que ahorrar intencionalmente. O sea, como un hábito, esforzándote. Vas a tener que ejercer paciente, pero tú sé intencional al ahorrar. Compra inteligentemente, con criterio, haciéndote preguntas como lo vimos en la segunda clase, me parece. Evita el interés. Ya vimos que el interés, cómo consume a las personas, cómo nos consume el interés. Evita el interés. Contrólate. Y contrólate y este dominio propio, por supuesto, es de por vida. Es un estilo de vida, es cambio de la manera de cómo nos estamos relacionando con el dinero. Para que me vaya bien en mis finanzas, tengo que cambiar yo primero, para que se vea reflejado en mi día a día. El ahorrar es un asunto de carácter, más que estrategia. El mundo te dice, planea, tiene una estrategia, pero más que estrategia es un asunto de carácter.
Y por eso estamos viendo los principios bíblicos, porque es carácter. Uno tiene que cambiar el interior para empezar a ahorrar como mayordomos fieles al Señor. Y esa sería la clase 4, hermanos, el principio de la paciencia y del ahorro. No sé si